Muy buenas, estás viendo Programación Fácil. Continuamos con el curso de Rust, viendo en este capítulo una introducción al tipado. En Rust encontraremos dos categorías grandes de tipos de datos. Por un lado los escalares y por otro los compuestos. En este capítulo trataremos los escalares. En Rust el tipado que encontrarás es estático. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Escribiremos una variable y a esta no le especificaremos el tipo de dato, sino que haremos una asignación directa, con un valor entero. Esta variable no tiene un tipo de dato especificado de forma manual. Sin embargo, el editor de código ya nos especifica el tipo de dato, por aquí, que no lo he escrito yo, sino que nos lo pone el editor, basándose en el valor asignado, en este caso este 10 de aquí. En Rust, el compilador puede inferir en el tipo de dato en función a la forma en que se asigna o se utiliza. Es por este motivo que no hace falta indicarlo explícitamente como en otros lenguajes de tipado estático como Java. Que en Java, si tenemos un contenedor para un número entero, tendríamos que poner ahí un int al declarar la variable. Sin embargo, en Rust no hace falta, a no ser de que estés trabajando con constantes. El compilador ya infiere de manera automática según los tipos con los valores que tenga establecidos por defecto. Lo que está haciendo aquí. Si tenemos un entero como 10, el valor de una variable entera por defecto que nos va a poner el compilador es un i32, un integer entero de 32 bits, que es el tamaño que va a ocupar este contenedor, la variable, en la memoria. Aunque no establezcamos de manera explícita el tipo de dato en las variables, no podemos cambiar el tipo de dato después de una declaración. Si pongo un valor de punto flotante, como es 10,5, vamos a tener un error. Si ejecutamos esto, veremos el error. Nos dice que se esperaba, en este punto, se esperaba un integer, pero se encontró un número de punto flotante. Y aquí también nos dice se esperaba un valor como este. Es increíble la información que nos da el compilador de Rust, lo bien organizada que está y la cantidad de detalles así que va mostrando. Entonces, para asignar un tipo de dato de forma explícita, que es lo que recomiendo hacer siempre, lo vamos a hacer de esta forma. De la misma forma que se nos está sugiriendo aquí. Si quiero que este integer tenga un tamaño de 32 bits, como es el tamaño de integer por defecto, pues voy a poner 2 puntos y 32. Aquí me sale un warning por no utilizar la variable, pero nada que ver con el tipo de dato. Esta sería la forma aconsejable de hacer las cosas, declarando explícitamente, para no cometer fallos. Y para no dejar al compilador inferir al final, sino nosotros mismos decidir exactamente qué tipos de datos queremos siempre. Aunque si no lo hacemos, he de decir que lo hacen muy bien. Venga, empecemos pues con los tipos de datos escalares. Un tipo de dato escalar es lo que suelo denominar en muchos de mis vídeos como un tipo de dato simple, con un solo valor. Rust tiene 4 tipos de datos escalares principales: los enteros, los números de punto flotante, booleanos y caracteres. Un entero es un número sin decimales. Estos números pueden ser negativos, 0 o positivos. El tipo predeterminado de entero, como he dicho ya, si no se especifica explícitamente, es i32. En esta tabla que ves en pantalla puedes ver los diferentes tipos de integers. Cada tipo de entero puede ser con signo o sin signo. Si vamos a necesitar signo para los enteros, para poder incluir valores negativos, utilizaremos los tipos con signo. En cambio, si no los necesitamos o no los queremos, utilizaremos los otros, los sin signo. Por ejemplo, con un tipo i8, que es con signo. Así. Aquí perfectamente puedo poner un -10.
funciona correctamente, pero si por el contrario utilizo uno sin signo, como U8, en este caso no podré, me dará este error. No se puede aplicar el operador unario, el negativo o menos, este guión. Los diferentes tamaños de los tipos, como ya sabréis seguramente la mayoría, se utilizan para ajustar los recursos de uso de memoria RAM. Por ejemplo, una variable que ocupa 8 bits en memoria puede ser muy óptima, ya que ocupa muy poco, pero su contenedor no puede albergar un número mayor de 255, como sería por ejemplo 1000. ¿Ves? Y aquí nos indica que está fuera de rango para el tipo de dato U8. Y aquí nos dice que el rango es de 0 a 255. Pues si ponemos hasta 255, va a funcionar correctamente este contenedor, pero si ya ponemos un número más, aquí ya se pasa y no cabe dentro del contenedor. Eso es todo. Entonces lo que tendríamos que hacer es subir. El siguiente escalón sería 16. Y a medida que necesitemos números más grandes, pues vamos poniendo contenedores más grandes o más pequeños si no los necesitamos tan grandes. De manera que se aproveche bien todo el espacio en memoria. En los números enteros se admiten también valores literales de diferentes tipos. Por ejemplo, se puede usar una barra separadora para leer mejor los números grandes en el código. Esto los que habéis hecho curso de Python conmigo lo habréis visto seguro. En Python también se admite algo parecido. Pues aquí vamos a poner, por ejemplo, un i32 y quiero expresar el número 10 millones. 10 millones, así, a simple vista se puede leer. Simplemente deberíamos detenernos ni medio segundo a ver los ceros que tiene y lo veríamos rápido. Pero para que se visualice todavía mejor, podemos hacer esto. Y en la salida no va a afectar. Esto no saldrá ni en los cálculos, ni en la salida de la consola, ni en ningún lado. Simplemente es ayuda visual. ¿Ves? Aquí aparece normal en la consola. Para especificar valores hexadecimales lo podemos hacer con la siguiente sintaxis. Empezaríamos con 0, ponemos X y a continuación el número hexadecimal. ¿Que queremos poner un hexadecimal 10AA? Pues ponemos 10AA, así. Y este sería el valor hexadecimal. Lo otro es un prefijo. Y aquí si pasamos el cursor veremos que el valor decimal de este literal hexadecimal es 4266. Nos ayuda por aquí a poder leerlo sin un conversor. Y si ejecutamos o hacemos cálculos o cosas, fíjate cómo aparece en decimal. Para especificar un valor octal lo haremos de la siguiente forma. Ponemos un 0, una O, este va a ser el prefijo, y luego el número octal, por ejemplo 57. Y nos sale también en decimal, que sería 47. En binario también podemos. En este caso el prefijo es 0B y luego el número binario. Siempre, por supuesto, respetando las características de cada sistema de numeración. Por ejemplo, en este caso, con unos y ceros funciona bien. El valor decimal es 79, pero no podemos hacer en un valor binario poner un 2. Aquí ya haríamos un error tonto. Nos diría que es un dígito inválido para un literal de base 2, es decir, binario, que solo admite dos tipos de números, 0 y 1. También se pueden especificar literales de byte. En este caso solo se admite el tipo de dato U8, sin signo. Pues pondríamos U8 y luego ponemos el prefijo, que sería la B, y con comillas simples especificamos el carácter, por ejemplo el carácter E.
Aquí nos sale un 101, que es la representación en ASCII del carácter E. Si buscas en la tabla verás que 101 en ASCII es el carácter E. Rust tiene dos tipos primitivos para números de punto flotante, F32 y F64. El tipo predeterminado, si no se especifica explícitamente, es F64, es decir, números de doble precisión. Pues sencillamente, si ponemos un número como este, automáticamente, ¿ves? El valor por defecto de tipo es F64. ¿Qué queremos? F32. Pues lo ponemos explícitamente, ya sea este o el otro. Después tenemos el tipo de dato booleano. Bool. Aquí ya sabéis los dos posibles valores que tiene un booleano, true o false, verdadero o falso. Los booleanos tienen un byte de tamaño, es decir, 8 bits. Son como los enteros más pequeños, en cuanto a espacio en memoria. Pues para especificar un booleano lo haremos con el true o false en minúsculas. Aquí le damos un nombre, cualquiera, a la variable y le ponemos, por ejemplo, true. Ahí ya me lo identifica como bool. Si queremos especificarlo explícitamente, pues lo pondremos tal cual como nos sale ahí. Bool. Y puede ser true o puede ser false. Yo creo que ha quedado claro ya, ¿no? Y para terminar, tenemos el tipo carácter, char. El tipo char nos va a admitir un carácter. El tipo char de Rust tiene un tamaño de 4 bytes y tiene un valor escalar Unicode. Y esto significa que podemos incluir muchos más caracteres que los que hay en ASCII. Tenemos un enorme abanico. Aquí el compilador asigna implícitamente el tipo char al ver esto. Podemos poner letras raras o emojis, por ejemplo. Los caracteres tienen que ir con comillas simples. No podemos hacer esto. Si te fijas aquí, ya se ha convertido en otro tipo, str, al ponerle esas comillas dobles. Pero si ponemos las simples, ya lo identifica como char. Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, apóyalo como puedas para que siga subiendo mucho más contenido. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!